Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, transmitimos por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol. También transmitimos por la radio Pío 12 de Oruro y la radio América del IPTK en Sucre. El 19 de abril de 2022 ha fallecido Marco Aramayo, el exdirector del Fondo Indígena, que ha denunciado una millonaria corrupción en esa institución y que como represalia ha sido enjuiciado en 256 procesos penales. De eso ya han pasado 3 años, sin embargo nos hemos enterado hace un par de días que él, pese a estar muerto, sigue recibiendo notificaciones de parte de los jueces que siguen estos procesos. Ustedes ven en pantalla una de esas notificaciones, de hecho la última que recibió el abogado, que data del 19 de marzo de este año, lo que significa que es verdad. Él dice que ha recibido una veintena de estas notificaciones y que además el vehículo de Marco Aramayo, un Nissan antiguo, tiene 16 anotaciones preventivas, lo que significa que estamos ante un caso insólito de una tortura judicial en contra de una persona incluso después de muerta. Pero el caso es que las torturas y además los tratos crueles bajo custodia policial no han acabado con Marco Aramayo. Al contrario, han continuado y hasta ahora tenemos varios casos emblemáticos y otros no tan emblemáticos, pero igual de importantes de los que queremos hablar en este programa. Ya tenemos a nuestro panel listo para iniciar el debate, el programa, pero antes quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante, mi compañera, para que presente el resumen de noticias de esta semana. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Hoy, como cada jueves, les traigo el resumen de las noticias más importantes de la semana publicadas en nuestro portal web sumandovoces.com.bo. Caso Aramayo. Han pasado 3 años desde la muerte del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, y aunque parezca surreal, la justicia sigue notificándolo con decenas de procesos, y hasta ahora su vehículo se mantiene con 16 anotaciones preventivas, informó el abogado de la familia, Héctor Castellón. Aramayo falleció el 19 de abril de 2022, luego de haber permanecido como preso preventivo durante 7 años, sin que exista ninguna sentencia ejecutoriada en su contra. Toma militar. El caso de la toma militar de la Plaza Murillo, ocurrida el 26 de junio del año pasado, dio un giro con las recientes declaraciones del excomandante del ejército, Juan José Zúñiga, el autor de la operación, quien señaló que seguía las órdenes del presidente Luis Arce, un dato que había dado antes, pero que ahora retomó con detalle. Entre tanto, la Fiscalía empezó a citar como testigos a analistas considerados críticos al oficialismo, entre ellos el economista Gonzalo Chávez y el ingeniero de sistemas Edgar Villegas. Agenda País de las Mujeres. Con la firma de un compromiso por parte de 10 representantes de partidos políticos, concluyó la presentación de la Agenda País, una propuesta elaborada por mujeres para incidir en el debate electoral y la formulación de políticas públicas. La agenda plantea, entre otros puntos, cuantificar el trabajo de cuidado no remunerado, ampliar la licencia de paternidad de 3 a 45 días, crear un registro de asistencia familiar para sancionar a padres que no cumplen sus obligaciones y garantizar la paridad en todos los cargos electivos, incluido el binomio presidencial. Mazamorra en Andavilque. Ha pasado un mes desde la mazamorra que devastó la comunidad de Andavilque, en el municipio de Yayagua, en Potosí. Recién ahora, el Ministerio Público admitió una denuncia penal para investigar el hecho. La diputada potosina de Comunidad Ciudadana, Lisa Claros, presentó la denuncia por homicidio culposo, incumplimiento de deberes y delitos medioambientales contra la Corporación Minera de Bolivia, Comibol. Crítica situación de los guardaparques. La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi ha sufrido un recorte sustancial de su presupuesto y del número de guardaparques por parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP, mientras la minería ilegal se expande en la región,
según un artículo de Armin Escobar y Douglas Velázquez, integrantes de CIPCA Norte-Amazónico. Ponemos punto final a nuestro resumen informativo. No se olviden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok nos encuentran como sumando.voces. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. No se olviden que nos enfocamos en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible y que nuestro foco está puesto siempre en la sociedad civil. Bueno, ahora sí quiero dar la bienvenida a nuestro panel. Uno de nuestros invitados es Marco Caetano Aramayo. Él es hijo de Marco Aramayo, el exdirector del Fondo Indígena. Bienvenido, Marco, y cuéntanos cómo está pasando la familia este tiempo posterior a la muerte de tu padre. ¿Cómo está? Muy buenos días, Mary. Bueno, comentarle que, bueno, la familia siempre lo recuerda de muy buena manera, pero también con mucho dolor con todo lo sucedido y lo que sucede en base a la justicia. Ujú. Marco, el abogado nos informaba que tu padre sigue siendo notificado pese a estar muerto. Y yo lo que quiero preguntarte es si es que ustedes como familia, por ejemplo, han sido resarcidos por parte del Estado, si es que el Estado ha reconocido, las autoridades han reconocido que ha habido una tortura en contra de tu padre, si alguien les ha pedido una disculpa, si les ha hecho un resarcimiento o si se ha sancionado a los responsables. Respondiendo a la pregunta, por parte del Estado no hubo ningún comunicado, ni hay ningún comunicado por parte del Estado. Por parte de la justicia, si bien sabemos que en su momento, cuando él falleció, eh, hubo varias repercusiones, ¿no? En tema de retardación de justicia, efectivamente, pero para la familia no hubo una disculpa o no hubo un fin de los procesos, ¿no? Y ahí es bien evidente que a pesar del tiempo que ha pasado, le sigue llegando, nos sigue llegando más que todo a la familia las notificaciones de los procesos a mi padre, ¿no? Ujú. Perfecto, entonces Marco nos dice, no hicieron nada, no les pidieron una disculpa, no hubo un resarcimiento. Y bueno, con las instituciones que ahora están aquí en nuestro programa, hablaremos más a profundidad sobre ese tema. Quiero darles la bienvenida uno por uno. Voy a empezar por Emma Bolsia Bravo. Ella es la directora del ITEI. El ITEI es el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia del Estado. Bienvenida, Emma. Está el micrófono apagado, Emma, sí, ahora sí. Buenos días, Mary. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial aquí a mis colegas que me acompañan en este panel, Hernando Calla, ah, eh, Juan Ledesma y Marco. Un saludo también. Y un saludo muy especial a toda la audiencia que nos escucha. Perfecto, muchas gracias, Emma. Enseguida ya vamos a empezar a profundizar con el tema. También está con nosotros Juan Ledesma, él es director del Mecanismo de Prevención de la Tortura. Esta es una entidad que depende de la Defensoría del Pueblo. Adelante, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Mary. Transmitir un saludo de parte del Defensor del Pueblo para toda la audiencia y, por supuesto, para los panelistas que comparten el programa. Muy bien, y nos acompaña Hernando Calla, él es presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz. Bienvenido, Hernando. Igual tenemos el micrófono apagado, si lo podríamos prender y lo dejemos así prendido porque ya estamos en pleno programa. Ahora sí. Buenos días, Mary. Buenos días, compañeros. Gracias por invitarme y obviamente estamos aquí dispuestos a conversar sobre este tema eh, tan doloroso que es el de la tortura, sobre todo de las personas que son de repente las personas más dignas, más comprometidas con nuestra sociedad, que les toca sufrir este tipo de abusos
eh, paraestatales, pero también directamente del propio Estado boliviano. Gracias por Bueno, invitarme. muy bien, yo les decía al principio que el de Marco Aramayo no fue el único caso y quiero mostrarles unas láminas que nos muestran otros casos emblemáticos de esta situación para que veamos cómo se ha convertido en un tema sistemático del que vamos a profundizar. Empezamos obviamente con Marco Aramayo, que denunció la corrupción en el Fondo Indígena, estuvo preso 7 años y murió el 19 de abril de 2022. El ITEI emitió un informe titulado El disfuncionamiento de la justicia, tortura y otros malos tratos infligidos a Marco Aramayo, en el que se revela este testimonio. Recuerdo que los policías entraban gritando con gases lacrimógenos, armados con fusiles de asalto. Los internos nos tiramos al piso y ahí nos redujeron. A todos nos desnudaron. Nos sacaron desnudos, sin ropa, al patio. Estuvimos 4 horas tendidos en el suelo, con las manos en la nuca. Al que se movía le metían gas. Fui obligado a pernoctar en frías y oscuras celdas en diferentes partes de Bolivia, en celdas, carceletas, cárceles, EPIs y otros centros de aislamiento. He conocido las celdas judiciales de La Paz, Oruro, Tarija, Palmasola, Cochabamba, Beni, de toda Bolivia. Sigamos, por favor. Tenemos el caso de César Apaza, el exdirigente del sector de los cocaleros de Yungas. Él fue acusado por la toma del mercado paralelo de la hoja de coca. Estuvo enfermo en la cárcel, producto de los tratos crueles que recibió de la policía, hasta que fue liberado en enero del año pasado, luego de ser obligado a declararse culpable. Fíjense este testimonio que recibió justamente la Defensoría del Pueblo. Fui rociado con gas en toda mi cara, no por uno, sino por todos los policías. Me agarraron de las manos, de los pies y me tumbaron al piso, me subieron a la movilidad. Me resisto a la aprehensión cuando ellos solamente me tiran, me jalan de los brazos, me atan de los pies. Arrancó la movilidad, la mitad como está en las imágenes. Vi que ya llegaron a la esquina. Me resigné y colaboré, pero no conformes con eso, me llevaron hasta la FELCE a golpes. Sigamos, por favor. Tenemos también el caso de Juan Laura. En enero de 2025 fue torturado en el Departamento de Análisis Criminal de Inteligencia DASI, porque la policía quería hacerle confesar que había matado a su esposa. La mujer y sus niños se encontraban bien y luego ella también fue exhibida en público como si fuera culpable de algo. El testimonio que fue recogido por ANF tiene este resumen. Juan Laura fue inmovilizado en el suelo boca abajo. Uno de los agentes se sentó en sus piernas mientras otro le dobló los brazos dolorosamente hacia atrás. La golpiza incluyó patadas en la cadera y golpes en la espalda. No podía respirar. Para acentuar su tormento, le colocaron una bolsa negra en la cabeza hasta que perdió el conocimiento. Tenemos un caso más, es el de Juan Vasco P. Permanece detenido desde 2013 por el caso Apolo y estando preso fue torturado. Veamos el testimonio que también fue recogido por ANP. Cuando me han torturado, mi corazón quería salirse. Por todo lado me han golpeado, en el tórax, en las costillas. Quería saltarse mi corazón. Un daño grave ha sufrido. Ahí se ha maltratado. No está normal tu corazón, me ha dicho el médico. Y bueno, ¿qué pasa con las cifras? El ITEI ha presentado unos datos que dicen lo siguiente. Ha documentado 1.833 casos de tortura desde 1952 hasta el gobierno de Evo Morales. 567 corresponden a gobiernos dictatoriales y 1.266 a gobiernos democráticos. Fíjense, las barras más altas son el conflicto de septiembre y octubre de 2003 y los privados de libertad de Evo Morales. Muy bien, con esos datos de contexto, quiero empezar a darles la palabra a ustedes y quiero empezar con Emma Bolsia Bravo. Quiero preguntarle qué está pasando con el tema de la tortura, por qué se mantiene esta práctica en la policía y en las cárceles. Este es un tema, Mary, que hay que analizarlo y lamentablemente en nuestro país hay una idea que en el imaginario colectivo, no tortura es igual a dictadura y que continúa hasta hoy en día.
Es una práctica que ha sido, como usted ha mostrado en las estadísticas del ITEI, que tengo que aclarar que son solo los casos que el ITEI ha atendido, que de ninguna manera los 1.800 casos reflejan la totalidad de las personas afectadas por tortura. Son solo los casos que el ITEI ha atendido, porque las personas para denunciar tortura tienen que ser muy, muy valientes. La mayoría de las personas no denuncian tortura porque son amenazadas, ¿no? Son amenazadas de represalias contra la familia, en fin. Entonces yo decía que ¿por qué se sigue torturando en Bolivia? Hay varias razones para esto, ¿no? Eh, es un tema, primero hay que decir, terriblemente invisibilizado y negado. Como dice Paz Rojas, la tortura se practica, ¿no? De manera consecuente, pero negando al mismo tiempo, ¿no? Todos los gobiernos hacen eso, practican la tortura y niegan, invisibilizan. Esto no solamente lo hacen policías militares, sino también la judicatura, jueces y fiscales, que invisibilizan también la existencia de la tortura. Esto nosotros lo comprobamos continuamente en todos los testimonios que recogemos, ¿no? Cuando la gente dice, le he mostrado al fiscal las marcas de mi tortura y no ha hecho caso. Concretamente, una muchacha decía, le he dicho al fiscal, a mí me han Aló. torturado porque querían hacerme confesar. Y el fiscal me ha dicho, no es nada. Y eso no se anota, eso no se denuncia. El fiscal Emma, no pide. tenemos un problema de conexión. ¿Se está ¿Conmigo? escuchando bien? Sí. Sí, sigamos, por favor, sigamos. Se ha entrecortado un poquito, pero continúe, Ah, por ya. favor. Me estaba contando el caso de una muchacha. Sí, que ella le dijo al fiscal, a mí me han torturado porque me querían hacer confesar que yo era No, sí, la la tenemos asesina. entrecortada. ¿Sigue entrecortado? Adelante, adelante. Sí. A ver, voy a... Porque yo acá no veo interferencia. Qué extraño. Pero bueno, Está muy bien, y Emma, está muy ya. bien. El problema es conmigo. Adelante, por Ah, muy favor. bien. Entonces el fiscal le dijo, no es nada. Y no hizo anotar y no pidió inmediatamente una investigación. En ese caso, lo que tiene que hacer el fiscal cuando ve marcas de tortura es pedir al IDIF que haga inmediatamente, ¿no?, una investigación sobre el hecho. Eso no se hace. Es uno de los grandes motivos por el cual la tortura persiste en Bolivia. Se la invisibiliza, se la niega desde la policía, los militares, la judicatura, ¿no? Y también la sociedad boliviana, ¿no? Que no está consciente de que esta es una práctica que sigue existiendo. Segundo, que nosotros, la sociedad boliviana, todavía no ha, sí, no ha cuestionado esa mentalidad militar de las dictaduras, ¿no? Entonces, que se sigue pensando que es una conducta necesaria. Y eso lo hemos visto en 2019, cuando la gente pedía a gritos, ¿no?, que se actúe con mano dura frente a los presuntos dichos terroristas del Alto que habían causado los eventos de 2019, ¿no? Y que, bueno, había gente también que pedía dictadura militar. Otra de las cosas es que los gobiernos no se atreven a poner reglas a la policía ni a los militares. ¿Por qué? Porque existe siempre la amenaza de golpe de Estado. Entonces se les da total garantía para que actúen con impunidad. Esa es la razón por la cual no hay pues sentencias sobre tortura en nuestro país y se sigue negando esta práctica, ¿no es cierto? Esas son algunas de las razones que yo señalaría Perfecto. como importantes por la persistencia de la tortura en nuestro país.
Es decir, persiste sin importar de qué gobierno se trate y además después sucede la impunidad, es decir, no se sanciona a los responsables. Quiero ahora preguntarle a Juan Ledesma, ¿qué pasa con los informes de la Defensoría del Pueblo? Sabemos que no tiene una fuerza coercitiva para hacerlos cumplir. Sin embargo, quisiera preguntarle si es que son escuchados, si es que se cumplen o directamente el Estado ni siquiera los toma en cuenta, tomando en cuenta que ustedes han hecho varios informes referidos a esta temática. Y el último tiene que ver con el bloqueo que ha sucedido el año pasado, en octubre y noviembre, en Parotani, donde también un informe de la Defensoría del Pueblo relata casos gravísimos, por ejemplo, mujeres que han sido obligadas a desnudarse bajo celdas policiales, un hombre que ha sido asfixiado con una bolsa negra. Por favor, adelante, Juan Ledesma, cuéntenos un poco qué pasa con los informes de la Defensoría del Pueblo. Con gusto. Bueno, como bien mencionabas, la Defensoría hace en su trabajo o publica diferentes informes por diferentes temáticas. Yo aquí quisiera simplemente hacer brevemente una puntualización en el mandato diferenciado que tiene la Defensoría cuando tiene el rol de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Como hay un tratado internacional que crea a los mecanismos nacionales en diferentes países a nivel global, tenemos este sistema preventivo formado por el Subcomité de Prevención de la Tortura y varios mecanismos nacionales de prevención. La lógica que tienen los mecanismos, así lo manda el tratado internacional que los crea, es una lógica de diálogo con el Estado. Consecuentemente, lo que se busca acá no es confrontar de manera directa, sino asesorar a las instituciones del Estado en su fortalecimiento institucional. Con eso lo que buscamos los mecanismos es que nos perciban como aliados en el fortalecimiento institucional. Es por eso que nuestros informes tienen esa naturaleza. Los informes de la Defensoría, como tal, sí pueden llegar, por ejemplo, a una censura pública, ¿no? Pero aún así, llegando a censura, que significa que a través de la Asamblea Legislativa, cuando una autoridad no ha cumplido o no ha, alguna recomendación de la Defensoría del Pueblo y no tiene los argumentos técnicos necesarios para que respaldan esa negativa a cumplir, bueno, se hace la censura pública y eso es poner el nombre de la autoridad y decir que esta persona no ha cumplido. Sin embargo, también eso es un mecanismo mm, que no es coercitivo por la naturaleza misma de una institución nacional de derechos humanos que maneja el Instituto de la Persuasión. Dado eso, los informes que hemos presentado, yo me refería sobre todo a los del mecanismo, sí tienen un nivel importante de cumplimiento, que se acerca al 50% en general. Nosotros intentamos trabajar con las instituciones públicas en la lógica de qué es lo factible. Le doy un ejemplo, le doy un ejemplo. Y por supuesto no siempre es fácil. Desde el 2002 que ha salido el primer informe del mecanismo sobre la gestión 2022, ¿no? El 2022, el primer informe. Desde ahí hemos recomendado que se empiecen a hacer, se retomen gestiones para el cierre de San Pedro, puesto que existe ya una ley que está vigente que ordena el cierre de San Pedro y la construcción del complejo penitenciario para el Departamento de La Paz, es decir, la transferencia del predio al Ministerio de Economía y Finanzas y con esos fondos construir un complejo penitenciario. Es una ley de 2014 y hasta ahora no se cumple. Nosotros sabemos que es complicado porque son temas presupuestarios, sabemos eso. Por eso tratamos de modular nuestras recomendaciones. Primero, recomendar que se retomen las acciones, que se empiece, pero que se haga un plan y hemos recomendado que se haga el plan y no nos, no han, no han cumplido con la recomendación del mecanismo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es insistir, porque los argumentos que tiene el Estado, el gobierno, el Ministerio de Gobierno en este caso, no estarían fundamentados técnicamente. Entonces, lo que hacemos es tratar de insistir. Lamentablemente, la fuerza de las recomendaciones, eh, por la naturaleza
de persuasión siempre es un poco débil, se hace cuesta arriba muchas veces para nosotros y es la necesidad de sentarse con ellos, de insistir, volver a insistir, replantear algunas recomendaciones y tratar de avanzar. Pero en términos generales, del lado del mecanismo estaría llegando a un 50%, pero las más importantes, las estructurales, no tienen cumplimiento. Eso es algo que el Estado sigue negándose a cumplir y la mayor parte del tiempo se niega sin argumentos técnicos. Claro, y el punto además es que los casos de tortura siguen, ¿no? Porque lo ideal sería escuchar un informe y frenar esa táctica que tienen de investigar torturando a la gente, ¿verdad? Bueno, yo quiero preguntarle ahora sí a Hernando Calla si esto tiene un trasfondo político, es decir, si es que la tortura como método de este gobierno o el gobierno de Evo Morales, el de Yanine Áñez, en fin, o cualquier otro gobierno, tiene que ver con el talante del gobierno, es decir, con el tipo de gobierno, con algún rasgo autoritario de parte de las autoridades. Adelante, Hernando. Sí, Mary, yo pienso que tiene que ver por el hecho de que, si no me equivoco, van a disculpar, yo estoy medio chicato ya, y entonces no he visto bien la gráfica esa que presentaste de los informes del ITI en La relación vamos a a... volver a colocar, no hay problema, la vamos a volver a colocar. y Adelante, Hernando. de algún modo, me parece que ahí se refleja, digamos, la incidencia de la tortura. Ya sabemos, obviamente, que fue una práctica institucionalizada y además, muy denunciada, criticada. Hasta ahora incluso hay películas sobre la tortura. Una película última sobre el Brasil, no sé si han visto, se llama Aún estamos aquí, que ha sido galardonada por un Oscar, en fin, si bien no se muestra directamente la tortura, ese es el ambiente de la tortura en un país como Brasil, como el nuestro, bastante parecido, con una dictadura militar así totalmente represiva. Y en ese sentido es la tortura como un instrumento político y algunos han denunciado como terrorismo de Estado. En el caso de los otros gobiernos, me imagino, en la época democrática ha debido disminuir esa incidencia de la tortura como práctica cotidiana. Sin embargo, obviamente con las excepciones que conocemos, por ejemplo, no sé, los casos de, de no solo la tortura, sino la muerte, el asesinato de los, por decir, guerrilleros del NPZ, no me acuerdo cómo, la Comisión Nacional, pero Néstor Paz Zamora, que tomaron obviamente una acción muy criticable en el plagio de un empresario y terminaron varios de ellos muertos en la intervención policial. Y seguramente también han habido otros casos. Pero yo creo que se ha recrudecido esta práctica de la tortura en este gobierno, en estos gobiernos del MAS, porque ahí directamente se ha recurrido a las instituciones, tanto la policía, pero sobre todo el sistema judicial, como mecanismos de tortura, yo diría, no solamente en términos de la tortura física, que es el tema de nuestro conversatorio hoy, sino también en términos de la tortura judicial misma, o sea, esa tortura psicológica con la que de pronto incluso amenazan a los que están imputados de delitos, a veces simplemente fabricados, los amenazan con no salir en libertad hasta que no confiesen sus delitos por el hecho de que les ofrecen una salida fácil, que es este famoso procedimiento abreviado. Y eso, en mi opinión, se constituye en otro aspecto de la tortura en general, una especie de tortura psicológica, tortura judicial, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de César Apaza, que es el que
más seguimiento le ha dado la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en la cual estamos varios compañeras, compañeros, y ahí directamente hemos podido ver cómo a este dirigente se le ha eh, torturado, no solo físicamente, y eso está ahí, tengo los papeles aquí a mi vista, directamente hay testimonios de tremendas torturas físicas en el momento de su aprehensión y después, que incluso lo llevaron a tener que internarse en la clínica, en el hospital de clínicas, sino además lo torturaron para que se declare culpable de los delitos que le fabricaron y por lo tanto al final, para resguardar su salud, que ya estaba muy deteriorada y por condición seguramente ya de familiares, etcétera, él decidió declararse culpable en ese procedimiento abreviado, que me parece una cuestión así tan terrible como la tortura física, pero no me quisiera apartar del tema. Y en este caso, entonces, eso muestra que la tortura se ha incrementado en estos últimos gobiernos del movimiento al socialismo. Así es, eso muestran los datos que acabamos de presentar, pero con la precisión de que son los datos atendidos por el ITEI. Bueno, quiero volver con Marco Aramayo, hijo. Quiero preguntarle, ¿cómo han vivido ustedes esos 7 años de cárcel de tu padre? Eh, ¿Qué pensaban, qué sentían, qué angustias pasaban por la familia mientras tu padre recorría cárceles, carceletas bajo estas torturas de parte de la policía, de parte de las autoridades carcelarias? A ver, la familia, primero, ha estado muy dolida, pero también quiero dejar eh, como constancia y evidencia que nosotros también nos sentíamos orgullosos del valor que tenía de, de- de enfrentar, ¿no?, a un Estado y mantener eh, sus valores y principios firmes. Entonces, y bueno, en base a esto, él fue un hombre, ¿no?, que denunció la corrupción del gobierno y a sus más altas esferas. Y eso quiero dejarlo bien claro para todas las personas que nos escuchan y para todos los participantes. Fue un hombre el cual fue el único en denunciar el robo histórico a los pueblos indígenas de Bolivia. Fue procesado, encarcelado y torturado durante 7, y a pesar de su muerte sigue siendo procesado. O sea, es un caso el cual que no se tiene que olvidar y se tiene que hacer énfasis en este sentido. Es algo que el Estado, la justicia, los derechos humanos, el defensor del pueblo y las demás entes no han atendido hasta el momento, ¿no? Y las familias y mis hermanos buscamos justicia, buscamos que este caso sea atendido, ¿no? Fue un hombre el cual también fue atemorizado, fue perseguido, ¿no? Entonces, en base a todo eso, la familia ha intentado ser fuerte, ha intentado ser valiente y siempre hemos mantenido ese principio de que él ha dejado, ¿no? Ese principio de valentía, de ética, de valores. Entonces, en base a eso, este, nosotros seguimos buscando justicia, seguimos apelando a la justicia, a pesar que sabemos que es una justicia partidaria, a pesar que sabemos que el Estado no atiende a sus ciudadanos correctamente. Y lastimosamente nuestros defensores, que son el Defensor del Pueblo y otras entidades, lastimosamente no, pues sus voces no son escuchadas, ¿no? Y en base, bueno, es muy doloroso para nosotros y yo como su hijo, el cual muchas veces tengo que transmitir mi angustia, mi dolor y mi clamor de justicia por medio de entrevistas, ¿no? Porque es la única manera en cual hasta el momento se puede uno ser escuchado,
porque la justicia no nos escucha durante ya 3 años de fallecido y aún así se le sigue llegando a los procesos y ningún proceso, bueno, ha sido cerrado, ¿no? Sí, nosotros tenemos una nota que se ha publicado hoy día justamente en Agencia de Noticias Fides, que dice la directora del Fondo de Desarrollo Indígena, así se llama ahora, Delicia López, informa que todavía existen 161 procesos que tienen que ver con el tema del ex fondo indígena, 10 casos concluidos, 151 en curso y 161 que están en esta situación de espera. Y además ella desmentía, decía, no, no puede ser que le estén citando a Marco Aramayo, no puede ser que sigan las acciones, pero es verdad, nosotros hemos mostrado el documento incluso que está recibiendo su abogado, lo que demuestra que esto pareciera que los jueces no se han dado cuenta que él ha fallecido, ¿verdad? No pareciera que no ha sido un hecho público cuando los casos deberían ser extintos inmediatamente después de su fallecimiento. Yo quiero preguntarle a Emma, eh, si es que hubo un seguimiento en el sentido de tratar de pedir justicia, es decir, quiénes son los responsables, uno, si se han identificado, dos, si es que se han procesado, no se han procesado esos responsables. Tengo entendido que la Fiscalía ha rechazado en 2 ocasiones un caso de investigación por las responsabilidades. Y tercero, que quiero preguntarle es, si esta muerte se hubiera podido evitar. Yo tengo entendido, Emma, que el ITEI hizo un seguimiento cercanísimo al caso durante años, que estuvo 5 años siguiendo el caso de Marco Aramayo. Sin embargo, el informe conclusivo lo hemos conocido después de su muerte. ¿Qué pasó, Emma, para que se hubiera tardado tanto en conocer este informe? Adelante, por favor. Bueno, es evidente que el ITEI ha estado en contacto con el señor Marco Aramayo desde que él estuvo detenido en prisión, ¿no? Y es por eso que ha salido este documento, este libro que hemos publicado sobre las torturas y malos tratos que él ha sufrido durante toda su detención, ¿no? En estricto acuerdo con él, porque el señor Aramayo, esto hay que decirlo, el señor Aramayo anotaba, tiene de hecho varios cuadernos que están en posición de la familia, donde él ha anotado con lujo de detalles todo lo que le ha pasado desde el día en que él ha sido privado de libertad. Y fue su pedido al ITEI de poder publicar o de poder, si primero hacer la investigación, ¿no? Sobre todos los malos tratos y torturas que él había sufrido, y fue un trabajo de años, Mary, de años con los psicólogos del ITEI. Y claro, es un documento que muestra, en el caso del señor Amayo, cómo actúan las fuerzas represivas, pero que muestra también que esa es su manera de actuar y de accionar con las personas privadas de libertad. Ahora tengo que decirle, y esto hago un paréntesis aquí, que a raíz de la publicación de este caso de Marco Antonio Aramayo, desde hace 3 años el ITEI tiene muchísimas dificultades, los psicólogos del ITEI, de entrar en las cárceles. Se nos ha puesto y se nos sigue poniendo dificultades. El doctor Andrés Gautier no puede entrar en la cárcel de Miraflores. Se han hecho reuniones con el Ministerio de Gobierno, se han hecho reuniones con régimen penitenciario, se han hecho reuniones conjuntas, Ministerio de Gobierno, régimen penitenciario, gobernación de los penales. Se nos dice no hay problema, pero el momento de llegar a la puerta de la prisión siempre hay un problema, ¿no? Para decirle el tipo de represiones que surgen cuando se denuncia este tipo de casos. Ahora bien, es verdad que nosotros hicimos un seguimiento, de hecho estuvimos presentes el momento en que se lo trasladaba al señor Alamayo del hospital de clínicas a otro hospital, ¿no? Y estaba presente también régimen penitenciario y estuvimos nosotros presentes porque ese traslado fue el último que se hizo después, supimos del deceso del señor Aramayo. Ahora, que hubo un seguimiento, hay un seguimiento, Mary, se ha conformado un grupo de abogados, ¿no? Que en principio eran, en su mayoría, abogados de la Coalición Ciudadana contra la Tortura. Está ahí Marco Aramayo, está la Comunidad de Derechos Humanos, está
están varias organizaciones, se acaban de reunir la semana pasada, porque justamente se ha vuelto a rechazar la denuncia de tortura contra Marco Antonio Aramayo. Lo que se está tratando de hacer, lo que este grupo de abogados está tratando de hacer y que se reúnen de manera regular, es que se agoten las instancias nacionales para después ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y para eso se está trabajando con Derechos en Acción, ¿no? Entonces hay un seguimiento, pero indudablemente que se ponen más y más y más trabas a esto, ¿no? Incluso, claro, cuando se pensó ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se conformó este grupo de abogados, incluso se hizo venir un experto internacional, Pau Pérez Sales, que estuvo acá en Bolivia y que estaba dispuesto a hacer la parte psicológica del protocolo de Estambul, ¿no? Sobre la base de toda la documentación que el ITEI había reunido. Todavía esas cosas están pendientes, ¿no? Pero hay, como le digo, este grupo que está avanzando en este seguimiento del caso Aramayo. No es un caso olvidado. Y tengo entendido, Marco, que usted ha asistido a la reunión de la semana pasada, ¿no es verdad? Sí, Así es, bueno, sí, usted ha asistido a la reunión de la semana pasada, donde se ha hablado justamente de los, de lo que se va a hacer de aquí en adelante para continuar con esto de seguir agotando las instancias nacionales y poder ir a las instancias internacionales. ¿No es verdad? Eso. correcto. Pero Mary, para que el público que nos esté escuchando conozca, yo quisiera brevemente hacer un mapeo de la tortura hoy en día en Bolivia, ¿no? Y Adelante, decir, Emma. y decir, por ejemplo, que yo no creo que en estos últimos gobiernos se ha incrementado o que hay nuevas formas de tortura. De acuerdo a los testimonios que nosotros hemos recogido, no, los organismos represivos quedan ahí, los gobiernos cambian, pero los organismos represivos están ahí, no cambian, ¿no? Y eso decía un policía que informaba que uno de los instructores extranjeros que había venido les decía, si ustedes tienen que tener algo en cuenta es que aquí pueden cambiar gobiernos, pero lo que no cambian son ustedes. Por ejemplo, del gobierno de Jaime Paz Zamora, de acuerdo a los testimonios recibidos. Fueron torturas horrorosas a todos los grupos insurgentes en ese momento. Se incrementó la tortura de la falaga, que es una tortura turca, ¿no? Se incrementó la violación homo y heterosexual, ¿no? Entonces fue una época de torturas muy fuerte la de Jaime Paz Zamora. Ah, octubre 2003. Nosotros hemos documentado en este, porque eran los primeros años del ITEI, hemos documentado 24 casos de tortura con certificado médico, pero han habido muchísimos más. Lo que también hemos documentado en la época de Goni Sánchez de Lozada es la tortura en las calles. Por ejemplo, que los llevaron a los jóvenes detrás de la iglesia de San Francisco, los tenían boca abajo, con las manos sobre la cabeza, y les tiraban balines al primero que se movía. Atendimos en el ITEI un muchacho que tenía la espalda llenita de balines y que se le tuvo que sacar uno por uno, ¿no? Hasta ahora atendemos casos de octubre de 2003, hasta ahora. Y si vamos más atrás, podemos decir que aquí la tortura a los falangistas en Bolivia durante los gobiernos, el primer gobierno del MNR ha sido pues terrible, ¿no? Sobre eso nosotros no hemos podido recoger muchos testimonios. Hay gente que ya no quiere hablar, hay gente que ha muerto, y hay gente que tiene un cierto pudor, ¿no? Que yo he entrevistado y que me han dicho, mire, le voy a dar mi libro donde yo he escrito el tipo de torturas que sufríamos, saque de ahí. Entonces, si yo hago un mapeo de la tortura de hoy en día, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? ¿Dónde se tortura? ¿No? Se tortura a las personas que se encuentran bajo custodia policial,
¿no? Y en recintos penitenciarios, concretamente las FELCCC. Ahí se tortura el primer momento, ¿no? En los cuarteles militares también, en la escuela de cóndores, en fin. Después, hay que decir que las personas más expuestas son las personas en situación de vulnerabilidad, que enfrentan invisibilidad, discriminación, acoso, violencia y encarcelamiento excesivo debido muchas veces a su género, por ejemplo, a su edad, a su estatus migratorio, a su nacionalidad, a su etnia, a su situación económica, a su discapacidad, a su religión, a su orientación sexual. Ujú, Ahora, ¿quiénes torturan? La policía, las Fuerzas Armadas, con la complicidad, como yo decía antes, de jueces y fiscales. ¿Y cuándo se tortura? En el momento de la detención, con fines investigativos o de confesión. Generalmente se lo hace antes de que se presenta a los presuntos delincuentes o culpables frente a la prensa. Entonces ahí se tortura. En testimonios que yo he recogido el año pasado, en 3 casos de mujeres, las han torturado mientras estaban en detención preventiva en la celda de la FELCC, en el dormitorio de los policías ahí, en la FELCC, para que confiesen. Y cuando las han mostrado frente a la prensa, el ministro de gobierno ha dicho han confesado y no era verdad que habían confesado. Entonces, en ese momento se tortura, ¿no? En las cárceles, cuando llegan por factores punitivos, durante los traslados de una cárcel a la otra, con finalidad de amedrentamiento, ¿no? Y también cuando están en detención de régimen de incomunicación. ¿Qué torturas se practican hoy en día? Tortura predominantemente física, ¿no? Los golpes en las partes más sensibles del cuerpo, con partes del cuerpo, con palos, con una serie de objetos. La tortura biológica, cuando se impide a las personas comer, tomar agua, ir al servicio higiénico. ¿No? La tortura psicológica, cuando son amedrentados, son amenazados, ¿no? Se les dice, por ejemplo, en detención preventiva, de todos modos tú ya estás aquí, no vas a salir, entonces no, ya estás arruinado, vas a ir después a las cárceles y tu vida se acabó. Y eso es continuo de acuerdo a los testimonios que recogemos, es continuo. Los policías aprenden muy bien a amedrentar a las personas y a ponerlas en total situación de inseguridad. Después está la tortura sexual, por ejemplo, ¿no? Que comienza con los toqueteos, comienza, y eso con las mujeres, es muy común. Y las mujeres, las que caen por la 1008, por ejemplo, saben y hasta creen que es lo más normal que les ocurra, porque va hasta la violación. Y va hasta la violación con partes del cuerpo, con objetos, ¿no? Y eso, por ejemplo, rara mujer denuncia porque tiene vergüenza, porque tiene como un sentimiento de culpa. El año pasado yo he entrevistado a 2 personas dos mujeres que fueron a denunciar la violación de una menor de edad. Y las denunciaron a ella, la policía las denunció por trata y tráfico. Algo así increíble. Estas mujeres fueron sometidas a desnudez forzada y a violación en el sentido de que las policías introdujeron los dedos en la vagina, sobre pretexto de buscar drogas. ¿No es verdad? Y al respecto de esto hay que decir que la Corte Interamericana ha considerado que el desnudamiento de personas no privadas de libertad puede constituir violencia sexual, ¿no? Y también que la introducción de dedos, por ejemplo, en la vagina, en el ano, está considerado como tortura sexual, ¿no? Amnistía Internacional ha definido que la violación con los dedos es una tortura sexual, es una violencia sexual. Entonces, hay muchas instancias internacionales que han catalogado ya esto como tortura sexual y es algo a lo cual someten con frecuencia a las mujeres que caen presas.
¿Qué? Ujú, ¿Someten a la misma tortura a los hombres? No sabemos, ujú, porque es muy difícil que los hombres denuncien tortura sexual. Muy difícil, pero sabemos que existe, ujú. ¿no? Eso Qué quería Ajá, sí. brevemente decir sobre la tortura hoy en día en Bolivia, ¿no? En este momento. Pero de acuerdo a los testimonios que nosotros hemos recogido de diferentes épocas, ¿no? Esto se repite continuamente, se repite continuamente. Ahora, lo que yo puedo decir es que hay épocas en que, cuando yo decía la sociedad también invisibiliza la tortura, se denuncia poco, incluso las organizaciones de derechos humanos denuncian poco, ¿no? Pero hay épocas en que se denuncia más, entonces parecería que la tortura ha sido practicada con mayor frecuencia, ¿no? Ujú, Esto yo no puedo afirmar ni desmentir. Esto tenemos que hacerlo en base a casos de denuncia que recibe la Defensoría, que recibimos nosotros. Somos las dos instituciones que más denuncias de tortura recibimos, ¿no? No sé ujú. si las otras organizaciones reciben también, pero tendríamos que, en base a las estadísticas que tenemos, en fin, poder afirmar o decir hoy es más grave o no es más grave, ¿no? Entiendo. Eso. Qué dramático el testimonio que nos trae Emma respecto a lo que está sucediendo en estos momentos y sucedía históricamente y sigue sucediendo en celdas policiales, en cárceles, en momentos en que los presos son trasladados de un lugar al otro. Pero ella nos da también, además, datos muy interesantes sobre el caso de Marco Aramayo. Uno nos dice que se ha conformado una comisión que se está haciendo seguimiento al tema y que si es que se agotan las instancias en Bolivia, se va a llevar el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y otro dato que nos da es que el Ministerio de Gobierno, que es el que tiene bajo su responsabilidad el manejo de las cárceles, les han prohibido el ingreso a las cárceles. O sea, adentro puede estar pasando cualquier cosa y no va a haber quien pueda verificar esa situación. Datos muy importantes los que nos trae Emma Bolsia Bravo. Quiero leerles un comentario que nos acaba de llegar por redes sociales. Dice, Julia Román nos dice, qué valiente el hijo de Marco Aramayo, que reconoce y valora a su padre. Felicito esa fuerza que tiene, que vence el dolor de la familia. La tortura, el encarcelamiento son prácticas de gobiernos de derecha, pero también de gobiernos de izquierda, y son para callar la voz crítica de los seres humanos. Los defensores de derechos en todas sus instancias nada pueden hacer, ya sea frente al Estado o ante la justicia, para salvar la vida de las víctimas. Es una pena que vivamos estos hechos en un gobierno disque de izquierda, gobierno disque del pueblo. Y agrega, qué grave el testimonio de Emma, duele mucho. Quiero ahora preguntarle a Juan Ledesma, ¿cómo está el tema de las responsabilidades? Si es que él tiene algunos datos o algún comentario que nos pueda hacer respecto a si se procesa, se sanciona a los responsables, policías, fiscales, operadores carcelarios. ¿Hay algunos datos que nos indiquen de que hay por lo menos indicios de sanción en contra de estas personas? La respuesta categórica al respecto es un no. El Estado no sanciona. En Bolivia no se tiene sentencias por procesos penales por tortura. Nosotros hacemos seguimiento constante. Y desde el 2019 hemos hecho, desde que, bueno, había el proceso de transición, nosotros funcionamos desde el 2022 y hemos pedido información desde el 2019. ¿Cómo van los procesos? Mire, a nivel penal no hay sentencias, ¿no? Hasta la fecha de hoy no hay. A nivel disciplinario, s- eh, hay hay unas sanciones muy reducidas. Le doy la proporción. En un periodo de 3 años hemos contabilizado, con información oficial de la policía, 1.400 denuncias por hechos de tortura y malos tratos en instancias disciplinarias. Estoy hablando de la DIDIPI, DIJIPI. Y solo se ha sancionado a 19 personas. Y las sanciones son, pues, en la mayoría de los casos son traslados, pero no hay pocas bajas definitivas. Entonces, eso es definitivamente, sin lugar a dudas, y no por un criterio, una opinión, sino por datos objetivos, que son los datos cuantitativos que tienen, además,
de la Fiscalía y de la propia policía que la impunidad es un tremendo problema en Bolivia y la impunidad abre puertas para que estos actos se sigan cometiendo. Y que yo también quisiera resaltar toda el diagnóstico que Emma muy correctamente nos brindó, que viene de años, ¿no? Es decir, es para nosotros tremendamente preocupante porque nosotros nos chocamos con el ejercicio del poder puro y simple. Es decir, acá la tortura se mantiene porque el poder es el que lo cubre. Habían, yo quisiera proporcionar un dato un poco histórico al respecto, porque en métodos de tortura, más o menos en la década de los 50 fue la CIA que empezó a hacer investigaciones con médicos, con psiquiatras, psicólogos, para sacar técnicas de interrogatorio de personas que no colaboraban en los interrogatorios. Entonces, de ahí salieron manuales que luego fueron capacitados, por ejemplo, en la tristemente célebre Escuela de las Américas y ahí fueron capacitados policías, militares, y esas prácticas, y yo leía fragmentos de ese manual que decía, a la persona arrestada hay que arrestarlo en un momento donde lo desconciertes mucho, ¿no? Ya sea a altas horas de la noche o en la mañana, pero tiene que haber ese nivel de shock de la persona que está siendo detenida. Inmediatamente taparle los ojos, que eso también han hecho con Marco Aramayo, vendarle los ojos, ponerles una bolsa en la cabeza. Esas prácticas, increíblemente, mire, se repiten y un común denominador de todos los países que han tenido una influencia de este tipo de escuelas donde se utilizaban estos métodos. Y lamentablemente uno pensaba que son cosas de la dictadura y esos métodos siguen siendo utilizados actualmente. El uso de la bolsa es algo que se utiliza todavía en la policía boliviana. Poner una bolsa y poner gas pimienta adentro. ¿Para qué? Para um, um, interrogar, ¿no? El caso que usted mencionaba de Juan Laura es el reciente. Es un caso absolutamente nuevo y se sigue utilizando una técnica de hace décadas, poner la bolsa en la cabeza y obligarlo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la debilidad institucional es la que abre las puertas a que la tortura prosiga. Porque quienes están ahí, está el poder manejado por jueces, fiscales y policías, y que entre todos ellos se conocen. Entonces va a ser muy difícil llegar a sanciones en ese tipo de escenarios. Ahí se requiere voluntad política para que las instituciones funcionen adecuadamente. Bueno, la respuesta es no rotundo, nos dice no hay sanciones a los responsables, salvo en 19 casos, pero además nos señala el representante del mecanismo de prevención de la tortura de que son sanciones leves, ¿no? Que, por ejemplo, les cambian de destino a los policías. No es que un policía va a ir a la cárcel por haber torturado a una persona que está bajo su custodia. Muy bien, yo cuando hablaba previamente para hacer este programa con Hernando Calla, él me decía, pero además hay una tortura judicial contra muchos ciudadanos que se ven sometidos a una serie de juicios, detenciones preventivas, citaciones. Hablemos de eso, Hernando. ¿Cuál es la tortura judicial y en qué consiste? Justamente este tema de las secuelas o de la tortura física que deja, por supuesto, secuelas no solo físicas, sino psicológicas en las personas que de algún modo seguramente tienen que cargar toda su vida porque, como bien ha dicho Emma y el compañero, difícilmente se llega a sancionar a los culpables o a los responsables de ese tipo de torturas. Pero, y disculpa que todavía no trate de responder a tu pregunta, pero en algunos casos, me imagino, como en el caso del papá de Marco Aramayo,
se ha constituido en un tipo de situación, en una tortura sistemática que ha llevado a la muerte de Marco Antonio Aramayo, como sabemos. Es decir, si no recuerdo mal, él de algún modo se negaba a, digamos, a declararse culpable por los delitos. Me imagino, seguramente hubiera sido muy difícil llegar a, en todos los 256 procesos que le iniciaron, llegar a responder o a, de algún modo, tener procesos abreviados en tantos juicios, pero independientemente de la idea, de la locura esa de 256 procesos, me imagino que eh, directamente esta tortura que le hicieron de querer que se declare culpable y a someterse, a acogerse al procedimiento abreviado, pienso que es directamente una cosa tan grave que la familia, y entiendo que la familia también está intentando que haya un resarcimiento, porque, por ejemplo, si hay un caso de asesinato, la familia de la víctima trata de llevar a juicio a los asesinos de su familiar, de su ser querido, y no, de alguna manera, no se siente tranquila hasta que no haya una sentencia. Por lo tanto, pienso que en este caso de Marco Antonio Aramayo, hay que hacer hay que, digamos, recorrer todas las instancias nacionales, seguramente terminar, no sé, siguen habiendo notificaciones, etcétera, etcétera, y sin embargo llega un momento en que se tiene que acudir a las instancias internacionales, porque aquí hay un caso de directamente muerte a consecuencia de esta tortura a la que fue sometido Marco Antonio Aramayo, no solamente en términos físicos, sino también psicológicos y de tortura judicial. A eso me refería cuando hablaba contigo, de que directamente estamos en los últimos tiempos escuchando muchas veces como algo muy normal que le presionan a la gente eh, para que se declare culpables de delitos que no ha cometido, ¿no es cierto? De tal manera que uno resulta culpable de repente de, no sé, pues de haber instigado a un golpe de Estado. Ahí incluso uno ve esta cuestión de los casos de golpe uno, golpe 2, etcétera. Y me imagino, no sé, entiendo que hay militares procesados por estos casos que en algún caso que no tiene nada que ver con el asunto de repente, pero para no tener este calvario de estar en el sistema judicial con procesos interminables, deciden más bien acogerse a ese procedimiento abreviado, declararse culpables de delitos que nada que ver con ellos, pero que finalmente les dañan, pues, no solamente en términos de haber perdido, qué sé yo, sus trabajos, oportunidades de trabajo, lo que fuera, sino también les dañan emocionalmente, psicológicamente. Yo entiendo, por ejemplo, el caso de César Apaza que hemos comentado antes. Eh, en el caso de César, fue una situación donde por un año y medio, si no me equivoco, él se defendió y no quiso acogerse a esa salida. Y con tal motivo sufrió pues toda esa tortura. Primero en el momento de su aprehensión lo golpearon tanto que le causaron una embolia. Yo lo fui a visitar con algunas compañeras de la asamblea en el hospital de clínicas y no podía articular palabra, estaba con medio cuerpo paralizado, etcétera, etcétera. Y había también la tortura, por decir, permanente de un policía ahí que lo vigilaba como para que supuestamente
tenga chances de escaparse. Estaba emanillado a la cama del hospital para que directamente no se pudiera rascar la cabeza, etcétera, etcétera. Y en algún momento lo volvieron a llevar a Chonchocoro, otra vez en condiciones ahí que no le permitían seguramente hacer su terapia y todo eso. Y al final, en algún momento, la situación fue tan difícil para su salud, para la situación familiar, etcétera, que decidió acogerse a esa salida. Y entonces uno dice, ay, mejor, es preferible que esté, todos sabemos que es inocente, etcétera. Pero hay que considerar también que en términos emocionales, seguramente él se sintió disminuido, porque toda su intención era salir de su situación, manteniendo su inocencia hasta el final. ¿Qué es lo que ocurrió justamente en el caso de Marco Antonio Aramayo? Y vaya uno a saber si él hubiera estado vivo, se hubiera cogido esa salida. Pero por eso mismo es encomiable la actitud de una persona como Marco Antonio Aramayo, que ha denunciado esos tremendos casos de corrupción en el fondo indígena y que, como ha ocurrido muchas veces o como ocurre frecuentemente, el que denuncia casos de corrupción termina siendo el acusado, el imputado y el castigado por esa corrupción tan tremenda la que está instalada en nuestro país. Y por lo tanto, entonces, hay que de pronto ver en qué casos, como en el caso de Marco Antonio Aramayo, directamente hay que hacerle un proceso al Estado boliviano por haber llevado a esta persona a condiciones límites de indefensión, de tal manera que él ha pagado con su vida, por decir su dignidad, de no haber cedido a esta presión, a este terrorismo de Estado para declararse culpable. No Entonces sé. estamos hablando de dos tipos de tortura, la tortura física que sucede al momento de la detención para que el acusado sea obligado a firmar una declaración para declararse culpable, en fin. Y otra tortura judicial de la que muchos se libran declarándose culpable a veces de delitos que no han cometido, ¿no? Eso me parece que es lo que está sucediendo de acuerdo a lo que ustedes están explicando. Nos escribe Mavi Ortiz Echazú a través de las redes sociales y nos dice, impresionante el programa, una realidad negada y acallada. Estamos acostumbrados a pensar que eso no sucede en Bolivia. Indigna, por decir lo menos. También nos escribe María Elena Burgos. Dice, Emma, muy clara y objetiva tu participación. Esperamos como coalición que las autoridades tomen conciencia de su rol y no sigan encubriendo los casos que suceden día a día. El rol del ITEI es clave para desmontar todo el aparato represor que se mantiene por años. También nos escribe Gloria Landaeta y nos dice, la Comisión de la Verdad que sigue los casos de asesinato y desapariciones en el periodo de las dictaduras militares coordina con el ITEI, con la Asamblea de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo. Es increíble que hasta ahora no se recuperen los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, por ejemplo, dice. Freddy Marca nos escribe también y nos dice, al representante del Defensor del Pueblo, por favor que informe qué informes remitió a la Asamblea Legislativa respecto a la situación de los derechos humanos en cuanto a la tortura que ejerce la policía boliviana que acaba de mencionar, en cumplimiento a su deber establecido en el artículo 15 de la ley 870. Luego le vamos a dar la palabra a Juan Ledesma, pero antes ya vamos a iniciar la última ronda de participaciones porque se nos va acabando el tiempo. Quiero darle la palabra a Marco Aramayo para preguntarle qué es lo que busca ahora la familia. ¿Qué es lo que busca con estos juicios? ¿Quieren sanción a los responsables? ¿Quieren resarcimiento? ¿Quieren llevar el caso a la CIDH? ¿Cuál es la mirada que tienen puesta ustedes en el seguimiento al caso de la muerte de tu padre después de haber sido torturado sistemáticamente? Eh, bueno, la familia busca exactamente resarcimiento, justicia y sanción, ¿no? Con todos los responsables de las torturas sistemáticas durante todo el tiempo de encierro que tuvo. Eso buscamos como familia
y no perdemos la esperanza, ¿no? Y sabemos bien que si, bueno, queremos agotar todas las instancias nacionales, como se ha mencionado, para poder también eh, llevarlos a instancias internacionales para que haya una sanción y esto, bueno, quede como un mensaje que el Estado boliviano tome cartas en el asunto con los diferentes casos que ahora vemos de vulneraciones de derechos humanos, arrestos de presos políticos que hay, ¿no? Entonces, que no se vuelva a repetir el mismo caso y que sea un ejemplo el caso de Marco Aramayo, eh, y que no vuelva, ¿no?, a pasar tanto con la justicia esos temas. Sí, una muerte obviamente es lo más doloroso que puede suceder al ser humano, a la familia, a la sociedad en su conjunto en este caso, porque la muerte de Marco Aramayo ha provocado un dolor social, no solamente un dolor familiar, ¿no? Sin embargo, que esa muerte sirva para algo, dice su hijo, ¿no? Que se tomen cartas en el asunto, que se frene esta tortura sistemática que está sucediendo en las celdas y que a veces se calla, no se habla en todos los niveles de la sociedad. Eve Mamani nos escribe, dice, la tortura se ha institucionalizado generando impunidad porque son las propias instancias disciplinarias de estos órganos represores las que protegen. Las denuncias no prosperan, es más, se exige una subsunción de los hechos a las normas infringidas, lo que de por sí imposibilita que un ciudadano de a pie acuda a denunciar. Y bueno, a Emma quiero preguntarle, ¿qué pasa con la legislación boliviana? ¿Hay ley contra la tortura? ¿Se estaba tratando? ¿Se sanciona? ¿No se sanciona? ¿Cómo está Bolivia en comparación a otros países también en esta materia? Adelante. Excelente tema. Gracias por la pregunta, Mary, porque quería, como es mi última intervención, quiero justamente hablar sobre esto, ¿no? Y decir que el ITE y la Coalición Ciudadana contra la Tortura están impulsando la aprobación de una ley contra la tortura en Bolivia, ¿no? Que ya ha sido aprobada en detalle y en grande por la Cámara de Senadores. En este momento está en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que dirige la diputada Betty Yáñez. Ellos están analizando en este momento el contenido de la ley contra la tortura. Y claro, porque hay que tener en cuenta que la prevención, la investigación y la reparación de hechos de tortura son esenciales para proteger los derechos humanos, para garantizar un Estado de Derecho, para la rendición de cuentas y para evitar esto de la impunidad. Y en este sentido tenemos que tipificar adecuadamente el delito de tortura. Tenemos que realizar investigaciones independientes e imparciales para poner fin al uso de la tortura por los agentes del Estado. Tenemos que garantizar, y esto es muy importante, la reparación integral para las víctimas, ¿no? Se han realizado algunas acciones en ese sentido, pero son insuficientes. Hay que impulsar y brindar apoyo para la aprobación y la promulgación del proyecto de ley del cual estoy hablando, que permita todos estos puntos que acabo de señalar, ¿no? Y para justamente que se haga todo esto de acuerdo a estándares internacionales. Y al respecto tengo que decir que para la elaboración de este proyecto de ley han participado organizaciones de la sociedad civil, todas las que conforman la Coalición Ciudadana contra la Tortura, que en este momento son 17 organizaciones de la sociedad civil. Han participado organizaciones del Estado, ha participado justamente la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde ha participado el senador Andrónico Rodríguez y también la senadora por Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, de manera que no se puede tipificar esta ley, ya sea con el gobierno o con la oposición. Han participado ambas corrientes, lo que es algo muy positivo. Han participado organismos internacionales. A la ley de la corrección y elaboración de la ley de la tortura se ha invitado al Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura para que venga justamente a hablar sobre la mirada internacional de la reparación a víctimas de tortura.
a la Asociación por la Prevención de la Tortura. Se ha invitado también a la Organización Mundial contra la Tortura. Entonces, esta ley ha recibido aportes no solamente de instituciones gubernamentales, sino también de la sociedad civil y de instituciones internacionales. Y estamos justamente para aprobar, estamos luchando para que esta ley sea aprobada, ¿no? Y para que haya todos estos aspectos de sanción, investigación, prevención y reparación de acuerdo a estándares internacionales. Eso es lo que yo puedo decir respecto a esta ley contra la tortura que digo nuevamente está siendo impulsada desde la sociedad civil y que esperamos tenga una buena acogida en esta Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Es muy importante la aprobación de esta ley. Se ha hablado aquí justamente de la cuestión de la impunidad, ¿no? Y que con una ley podemos frenar esta cuestión de la impunidad. Se ha hablado también de la importancia de la reparación a las víctimas. Y no es solamente resarcimiento económico, ¿no? No solamente. Entonces, en la ley se está viendo también esta cuestión de la reparación integral a las víctimas, que las víctimas puedan contar también con servicios especializados médicos, psicológicos que les ayuden a superar las secuelas biopsicosociales que ha dejado la tortura. En este momento, ¿no? El Estado envía muchas personas al ITEI, ¿no? Pero tenemos que decir que, claro, el ITEI se sustituye a los deberes del Estado en este caso, porque el Estado tendría que crear estos servicios especializados. Y nosotros como organización de la sociedad civil estamos dispuestas, y habíamos ofrecido en el primer gobierno de Evo Morales, a formar grupos especializados para la atención de víctimas de tortura. Pero bueno, no hubo ninguna respuesta positiva oficial, ¿no? Y entonces también es muy importante que se sepa que no solamente es resarcimiento económico, es también darles estos servicios especializados. En este momento, cuando la Comisión o la Corte Interamericana, ¿no? recomiendan al gobierno boliviano que se dé atención especializada a una persona que ha ganado su juicio ante la Corte Interamericana, la envían al SUS, por ejemplo. ¿Y qué pasa con la persona que se topa con una persona recién egresada de una facultad de psicología, que puede ser pues un excelente psicólogo que tiene incluso su título, pero para ser psicoterapeuta hay que formarse, ¿no? Y para casos así, tiene que ser una persona con una especialización y que tenga experiencia de tratamiento a personas que han sufrido tortura, que no es cualquier cosa. Entonces, no se puede enviar a una persona que ha sufrido tortura para que sea tratada por un psicólogo que acaba de terminar estudios. Entonces, las personas vuelven al ITEI. En ese caso, el Estado boliviano tendría que pagar ese tratamiento al ITEI, ¿no? Tampoco lo hace. Entonces, bueno, el ITEI, como les decía antes, se sustituye a los deberes del Estado en este caso, claro, porque no podemos dejar sin atención a personas que necesitan esta atención, ¿no? Es muy importante, como decía Hernando, muchas personas quedan con secuelas a vida si no han tenido la oportunidad de contar con el apoyo de un profesional o de una profesional competente que les ayude, que los apoye, que los acompañe en este camino de superar traumas, ¿no? Hay que decir también que no es solamente pues la persona que ha vivido tortura directamente, está el núcleo familiar que también ha sido afectado. Entonces, por eso en el ITEI decimos que nosotros tratamos la persona directamente afectada, pero también su núcleo familiar y comunitario. Y aparte de las secuelas físicas, de las secuelas psicológicas, están las secuelas sociales, Mary. La persona que denuncia tortura tiene que tener, yo decía antes, mucho coraje, pero tiene que disponer de tiempo y tiene que tener plata. Para todo se le pide dinero.
Yo he acompañado a víctimas que han denunciado tortura en la FELCC y desde el primer momento vaya a comprarse un papelito del frente, se compra 3 hojas, bon, ¿no? Para que yo le haga la denuncia. Después vaya a sacar fotocopias al frente también de esta denuncia. Ahora tiene que darme para la movilidad, para que yo vaya a ver el lugar. Así comienza. Y después va increciendo. Entonces la gente tiene que estar todos los días, tiene que estar erogando pequeñas sumas de dinero que van creciendo, van creciendo, van creciendo. Y llega un momento en que las personas no creen en la justicia boliviana. Y dicen, ya no puedo más, renuncio. ¿No? Entonces es muy difícil, por eso yo decía, es Bien. muy difícil que las personas denuncien tortura. Y cuando denuncian, las organizaciones de derechos humanos tenemos todo el deber, la obligación de sostenerlas, de apoyarlas, ¿no? Ujú. Porque el Estado no lo hace. El Estado tendría que hacerlo, pero no lo hace. Entonces nosotros tenemos esa obligación, ¿no? En el caso que usted ha mencionado de Juan Bascopé, fue muy valiente. Inmediatamente introducimos una representante de Amnistía Internacional para que charle con Juan Bascopé, ¿no? En la cárcel y después escribe una carta al gobierno boliviano o a las instancias judiciales en una manera de proteger a Juan Bascopé en la misma prisión. Esto justo como un ejemplo, ¿no? Que para Claro. decir que la obligación que tenemos nosotros de garantizarles confidencialidad, seguridad y acompañamiento. Ujú. Tareas que debería hacer el Estado, nos dice Emma Bravo, y que las está haciendo la sociedad civil. Muy bien, que me parece genial que la sociedad civil asuma estas tareas, pero obviamente la principal responsabilidad debería ser de las autoridades. Y justamente, bueno, la Defensoría del Pueblo está para defender al pueblo de las acciones de represión de parte del Estado. Y le han hecho una pregunta a don Juan Ledesma que quisiera que la responda. ¿Qué casos ha tratado, emblemáticos, se podría decir, tal vez los más importantes, porque si no, no alcanzaría el programa seguramente, y cuáles los ha enviado a la Asamblea Legislativa? Adelante. Gracias. Quisiera hacer primero la aclaración de que los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, como su nombre lo indica, se dedican Prevención. precisamente a eso, ¿no? Es decir, tratamos de ver, ya no entramos tanto al tema reactivo de casos, pero la Defensoría del Pueblo sí tiene como institución todo un sistema de atención de casos. Los casos que ha mencionado, el caso Aramayo, ha tenido un seguimiento de ese caso, ¿no? Es decir, la Defensoría, la información que tengo, ha empezado a gestionar ya y se hicieron varias reuniones entre la Fiscalía, el órgano judicial, el Fondo Indígena, para ir depurando la cantidad de casos que tenía y evidentemente pues era algo difícil de creer y una absoluta desorganización. La Fiscalía tenía un dato, el órgano judicial otro dato, y un Estado serio no puede hacer ese tipo de uso absolutamente abusivo de parte del sistema judicial, ¿no? Y bueno, pero eso hablando de casos, todas las recomendaciones y la recopilación que el mecanismo de prevención de tortura realiza lo plasma en informes anuales y los manda no solamente a la Asamblea Legislativa, sino a todas las organizaciones que tienen alguna recomendación específica. Estos informes están publicados, son de acceso público en la página web de la Defensoría del Pueblo y ahí se puede poner el detalle de todas las acciones de incidencia que se están trabajando. Eh, y bueno, también yo quisiera resaltar y felicitar a usted por este programa, en sentido de que la gente desconoce esta temática y muchas veces desconoce porque para entender esta temática, para tratar de empezar a adentrarse en ellos, a veces es necesario ponerse en primera persona, especialmente los policías. Nosotros tratamos de que ellos vean que, si se ponen al lado, al otro lado de la moneda, si se quiere, ¿no? Es decir, ¿cómo se sentiría usted si a usted le agarran?
la tratan, mellan su dignidad o la golpean directamente, le hacen una serie de torturas, o peor aún, su hija, su hijo, ¿cómo se sentiría usted de verlo en una celda donde cada vez lo golpean o le hacen cosas peores, en una celda donde tiene que estar viviendo sin sanitarios, en unas condiciones infrahumanas, y eso a veces uno no lo ve. Uno no lo ve porque uno está en su vida, pero si uno trata de ponerse en el lugar de esa gente, entiende toda esa bronca, todo eso que, que esa impotencia que mucha gente siente. Entonces, los informes que tenemos son públicos y nosotros avanzamos, básicamente estamos tratando de avanzar en mecanismos de prevención. Uno de ellos que yo quisiera citar como ejemplo son las salvaguardas fundamentales al momento de la detención, porque ya los estudios han mostrado que al momento, los primeros momentos son momentos muy difíciles donde ocurren hechos de tortura, como ocurrió en el caso Apasa, ¿no? Los primeros momentos fueron determinantes en el tema de los tratos que hubo, le pisaron la mano, le hicieron una lesión ahí, en fin. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, en poner unos banners informativos para que esté claro ahí cuáles son los derechos de toda persona prendida. Estos van a ser instalados en 132 celdas policiales. La característica de estos banners van a ser que no pueden sacarse, son un material especial, no son simplemente papel que uno lo arranca y listo, sino son banners de un acrílico duro que van a estar atornillados en la pared. Y además de eso, empezar a trabajar en los protocolos, ¿no? Es decir, que una persona aprendida tiene derechos a cosas básicas que dicen es de conocimiento público, ¿no? A una llamada telefónica, a tener acceso a un examen médico independiente, a tener acceso a que le permita, pues, que primero a darle alimentación básica o cualquier medicamento que necesite, en fin, son una serie de garantías en los primeros momentos de detención. Y después de eso, el tema de protocolos, trabajar con la policía. Estamos trabajando, y este año estimamos que vamos a llegar a 4.000 policías capacitados en este tipo de temáticas. Muy bien, era Juan Ledesma el coordinador, el director en realidad del Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo. Y nos escribe Carlos Rodrigo Zapata, toda mi solidaridad con la familia Aramayo. Marco dice, vuestro padre ha quedado en nuestra memoria como un ejemplo extremo de la justicia prevaleciente en Bolivia. Recién se denunciaba que siguen llegando comparendos y citaciones a Aramayo, producto de los cientos de juicios que le habían abierto para encubrir la corrupción en el mismo Fondioc. María Elena Burgos nos dice, la aprobación de la ley urge y es una tarea en la que se encuentra la coalición ciudadana contra la tortura. Buscamos justicia y reparación para las víctimas de tortura. Quiero concluir esta ronda de participaciones con Hernando Calla y preguntándole qué se debe hacer para salir de este ciclo, cómo cambiar el chip represivo de nuestras instituciones. Vaya, Mary, qué pregunta más difícil de responder, porque como bien han dicho los otros panelistas, este es un tema tan difícil y directamente desde las denuncias, que son seguramente un porcentaje mínimo de la realidad, donde seguramente hay muchas torturas de todo tipo que no son denunciadas, hasta lo que se espera de que de pronto se castigue o haya procesos que permitan la reparación, el resarcimiento no solo económico, sino la reparación a las víctimas, etcétera. Todo eso es muy difícil de lograr y en algunos casos hasta pareciera que directamente nunca va a ocurrir. Estoy pensando, por ejemplo, en las torturas que le infligieron a Luis Espinal en 1980, cuando lo mataron tan cruelmente, obviamente con el designio seguramente de terminar después de las torturas, terminar con su vida. Y uno dice, han pasado, no sé, 48 años o 40 y tantos años de eso, y no ha ocurrido que
directamente hayan sido castigados los involucrados, los intelectuales, ya sea materiales o menos todavía los intelectuales. Hubo obviamente el juicio contra García Mesa, dentro de los cuales habían varios personajes que fueron sentenciados por una serie de hechos que, sin embargo, no estaban explícitamente o específicamente eh, por los, eh, por las torturas y por la muerte de Espinal. Así que, por ejemplo, en el caso de Espinal, pienso que hay una tarea pendiente, así como han mencionado en el caso de Quiroga Santa Cruz, ni siquiera se han encontrado sus restos y por lo tanto parece que la impunidad fuera la marca de nuestro tiempo y no solamente estamos hablando de esta época, sino de épocas anteriores. Y uno dice, pero ¿qué pasa? Directamente nunca van a haber castigos a los responsables. Ahí solamente quisiera decir que seguramente los que están involucrados con esta difícil eh, situación o este tema de la tortura, ustedes y eh, otras personas que tienen simplemente que seguir insistiendo en su trabajo y a pesar de los pocos logros que se tienen tangibles en términos de que haya una disminución de estas prácticas tan institucionalizadas, tan arraigadas, por decir, en la policía, e igual seguramente en las Fuerzas Armadas, directamente puedan en algún momento rendir frutos en el sentido de que se haga una transición a sociedades democráticas donde las instituciones funcionen, porque el problema es que vivimos en un proceso de desinstitucionalización cada vez más evidente que hace muy difícil que, aunque hayan leyes, por decir algo, las leyes que tratan de proteger, por ejemplo, a las mujeres, como la 348, o esta ley que están proponiendo contra la tortura, etcétera, obviamente van a ser un logro, un medio a través del cual se va a luchar contra este mal endémico, pero directamente no son a veces suficientes si es que no hay instituciones que hagan que se cumplan esas leyes, si es que no hay personas comprometidas con denunciar los hechos de tortura o la, 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 por decir, la instalada idea de que de pronto las instituciones que deberían hacer justicia, más bien se han vuelto perversamente lo contrario. El sistema judicial más parece un instrumento de represión política que otra cosa, y directamente todas no digamos víctimas, todas las personas eh, que han sido afectadas por el mal funcionamiento del sistema judicial, por ejemplo, tienen que esperar, ese es otro tema que no hemos podido siquiera comentar, en la retardación de justicia. Yo lo veo como otra forma de tortura. Hay miles de, no solo litigantes, más bien personas involucradas correcta o incorrectamente en procesos que nunca ven que sus procesos avancen. Hay una denuncia, por ejemplo, de esta amiga antropóloga Alison Spedding, que fue en algún momento incluso encarcelada por posesión de no sé cuántos gramos de marihuana, alguna cosa así, y directamente ella estuvo en la cárcel no sé cuánto tiempo, la liberaron, etcétera, pero aún se mantiene su arraigo hasta, no sé, 10 años después,
no puede viajar a su país porque está arraigada, porque de alguna manera las instituciones, en vez de estar al servicio de la gente, funcionan como una especie de prisiones, una especie de instituciones pervertidas en contra de los mismos ciudadanos o las Ujú. mismas familias que tienen la mala suerte de caer en manos de estos sistemas perversos. Eso podría Bien, me decir. parece que Hernando ha concluido con un tema central, estructural, el tema de la desinstitucionalización del Estado. Mientras no tengamos instituciones fuertes, instituciones creíbles, instituciones sólidas, no hay ni a quién quejarse, ¿verdad? De hecho, las instituciones que fueron creadas para proteger los derechos son las que están siendo acusadas ahora de violar esos derechos. Ahí está el problema estructural de este asunto, ¿no? Bueno, les agradezco a los cuatro por haber participado. En primera instancia, le doy la palabra a Marco para que se despida. Marco, gracias por haber participado y espero que tu familia encuentre paz y encuentre sobre todo justicia. No, muchas gracias. Gracias a ti, Mary, muchas gracias a todos los panelistas por haber tenido también la valentía y el tiempo de estar aquí. Y bueno, yo me despido, bueno, dejando también un mensaje, tanto para toda la sociedad y para las personas que nos pueden haber escuchado. Los agradezco a todos aquellos, bueno, los presentes, primeramente, por no olvidar el caso tanto del Fondo Indígena, el caso de Marco Aramayo y todos los casos eh, que, que están pasando en el tema de vulneración de derechos humanos, retardación de justicia. Y nada, sigamos firmes en el mismo camino de clamor de justicia, y no cedamos ante esto, ¿no? Ante la injusticia, sigamos por el mismo camino. Y bueno, también quiero también dejarles una invitación a que puedan leer el segundo libro publicado por Marco Aramayo, que se llama Yo denuncié el fraude del Fondo Indígena, donde también fue su último libro póstumo dejado, en el cual él cuenta todo lo sucedido ya dentro de la institución del Fondo Indígena. Estamos hablando de ya personas con nombres, el tema de los cuoteos de cargos. Entonces es muy importante poder leer ese libro para que también se tenga conocimiento del caso un poquito más profundo y no solamente del caso de vulneración de derechos humanos. Entonces, en base a eso, quisiera yo despedirme con esta invitación y que sigamos luchando por los derechos y la libertad de todos. Muy bien, muchas gracias, Marco. Sí, Marco ha tenido la gentileza de enviarme el PDF de ese libro. Me voy a ocupar de leerlo y ojalá podamos hacer un programa sobre el tema más adelante. Emma Bolsia Bravo, muchísimas gracias por haber participado en el programa, por habernos traído tantos testimonios, datos, etcétera. Muchas gracias, Emma, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Mary, porque yo también la voy a felicitar por este programa. Hay muy pocos programas sobre la tortura, muy pocos periodistas que se interesan en esta temática y que la hacen visible. Porque como he dicho, una de las razones de la impunidad es la invisibilidad y la negación de la tortura. Y me parece que es muy importante que la sociedad boliviana tenga conocimiento y tome conciencia de que esto es una práctica constante en nuestro país. Vamos a poder ponerle un no definitivo solamente con la acción no solo de las organizaciones de derechos humanos, sino de toda la sociedad boliviana. Muchas gracias Muy bien. nuevamente. También nos despedimos de Juan Ledesma del Mecanismo de Prevención de la Tortura. Muchas gracias, Mary, muchas gracias. Y un gusto haber compartido las reflexiones junto a Emma, Hernando y Marco. Es un tema muy, muy difícil y como decía Hernando, va a ser complicado este tema todavía de que lo podamos eh, controlar con las instituciones. Entonces, en otro tipo de programa que podría hacerse, yo les sugeriría, si se puede,
invitar también a la policía y a los militares a ver qué nos dicen. Charlemos con ellos. No queremos, nuestra lógica como mecanismo es un diálogo constructivo, pero pongamos sobre la mesa, yo creo que los militares y los policías también deberían tocar estos temas, no solo sociedad civil, no solo nosotros defensores de derechos humanos, sino ellos. Ellos quieren también, supongo, tengo la esperanza de que ellos quieran también cambiar las lógicas de su institución, porque una policía profesional es una policía respetuosa de derechos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a intentarlo y ojalá se logre. Hernando Calla, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Vamos a estar seguramente más adelante en otros espacios. Gracias, Mary, gracias a los compañeros que nos han acompañado por sus palabras. Y yo quisiera felicitarte en primer lugar, Mary, por habernos convocado para este tema tan difícil, tan doloroso, pero además por otros programas que he visto que has tocado también o has organizado para tocar temas tan urgentes y tan graves como la crisis económica, por decir, y otros que ahorita no me acuerdo, pero felicitarte efusivamente por este tipo de programas y por invitarnos, obviamente, a mi persona, pero en realidad a través de mi persona a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Paz. Muy bien, muchísimas gracias, amigas y amigos de Sumando Voces, como siempre agradecidos de que nos hayan honrado con su audiencia. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Como ustedes saben, estamos en el Facebook en Sumando Voces Bolivia. También nos encuentran en la cuenta de X, donde somos Sumando Voces Bo. Nos encuentran en TikTok en sumando.voces y nuestra página web, donde van a encontrar información actualizadísima todos los días, es sumandovoces.com.bo. Les agradezco por habernos seguido en este programa y les esperamos el próximo jueves con otro tema de interés para la sociedad civil, enfocado en derechos humanos, democracia o desarrollo sostenible. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.